Por mí podemos iniciar, si gusta. Muy Como bien. tú quieras. Yo no sé a qué número de alumnos fue invitado. Yo creo que se van a ir incorporando conforme ahorita estos minutitos. Okay. Les damos 3 minutos para que sean las 6:05. Muy bien. Como en la clase. Muy bien. Acá en Tijuana son las 5:05. Oh, aquí las 6. ¿Se mira completa la presentación? Sí, podemos ver su pantalla con el programa de PowerPoint y las láminas por acá a la izquierda. Sí, no sé por qué. Según yo aquí se está proyectando completo. ¿Ahí? Me parece que se estará cargando, porque sí se ve que seleccionó la opción de la presentación, pero todavía no se carga. No, pues. Bueno. ¿Ahí? Ahí podemos ver su pantalla. ¿Completa ya? Pues tiene los márgenes del PowerPoint, pero sí se alcanza a ver. Maestra Carla, si presiona F5 ya lo puede presentar o desde el menú, como si lo fuera a presentar en el Keynote. Ah, ok, muy bien. A ver. Porque le doy F5. Y no. ¿Ahí? Me sigue apareciendo igual. Igual sí se puede ver, sin problema, pero no sé usted. Ajá. ¿Te la hago llegar? Ajá, sí. Okay. A ver si puedo aquí.
Enviada. A ver, me está cargando aquí el correo. Todavía no me aparece. Ah, ya me llegó. A ver. Ya está aquí descargándose. Ahorita les voy a compartir mi pantalla para ver si aquí se visualiza. Muy bien, ya vemos que aquí ya están incorporando más personas. Muy bien. Sí, igual ahorita ya se mandó la invitación a las redes sociales también y no tardan en incorporarse más compañeros. Perfecto. Está cargando para abrirse la presentación. Ah, ya la pude abrir. A ver. Muy bien. Ya la tengo disponible. Si gusta, podemos iniciar. Y ahorita entonces les presento mi pantalla para que puedan ver sus láminas y ya usted me va indicando cómo voy procediendo. ¿Le parece? Sí, claro. Sí, hay que empezar porque es 6:10. Excelente. Pues bueno, ahora sí, muy buenas tardes para todos, para todas. La Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California les agradece a todos y a todas su asistencia e interés a este evento que se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer. Hoy contamos con la valiosa presencia de la doctora Teresita del Niño Jesús Carrillo Montoya. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular.
La doctora Teresita del Niño Jesús Carrillo Montoya es licenciada en Trabajo Social. Tiene una maestría y doctorado en Educación por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es profesora de la Facultad de Trabajo Social de la UAS y realizó una estancia postdoctoral en el posgrado de Estudios de Desarrollo Global de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la UABC. Además, una estancia de investigación en el posgrado de Gobiernos y Desarrollo Local de la Universidad Autónoma de Occidente. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Nivel 1 desde 2018, del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos desde el 2012 y de la Red de Ciencia, Tecnología y Género desde 2015. También es integrante del núcleo académico básico del posgrado en Trabajo Social y del posgrado en Administración Estratégica de la Facultad de Contabilidad y Administración de la UAS. Además, es autora de diversos artículos, capítulos de libros y libros en las líneas de investigación de educación, mercado laboral, desigualdad social y género. Muy bien, a continuación nos presentará su ponencia denominada El mercado laboral, un espacio de doble estructuración, reproducción de desigualdades y construcción del empoderamiento de las mujeres. Adelante, doctora Carrillo. Le presentaré aquí mi pantalla. Sí, por favor. Muy bien. ¿Ustedes me confirman cuando les aparezca por aquí? Listo. Listo. Bien. Carla, parece que ya se ¿Sí? puede ver. Bueno, empezamos. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto atender la invitación que me hizo la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y con esto me dan la oportunidad de tener una charla con ustedes. Mi trabajo es acerca de las desigualdades que se presentan en el mercado laboral. Los estudios que he realizado pues tienen que ver con esa línea y en el caso de transversalizar estos estudios desde la perspectiva de género, pues nos puede dar un poco de luz sobre lo que sucede en el mercado de trabajo respecto a las desigualdades entre hombres y mujeres. Precisamente estaba viendo en la mañana, antes de terminar mis diapositivas para la presentación, un comentario de Claudia Villegas, de la revista Fortuna. Ella es economista, y refería que Alan Turing, en su libro El mundo de las mujeres, desde su visión de la sociología, él explicaba que los movimientos de las mujeres no eran del todo desde una perspectiva social, sino para él es desde un asunto económico. Refiere que pues el capitalismo ha concentrado los medios de producción en manos masculinas, manteniendo así en sumisión a las mujeres al encontrar en ellas manos de obra barata. Entonces, esto me gusta así como un marco para los datos que les voy a comentar respecto a este asunto. La siguiente, por favor. El tema que les comparto sobre el mercado laboral como un espacio de doble estructuración para la reproducción de desigualdades y construcción del empoderamiento de las mujeres se presenta a partir de trabajos que he realizado, en los que he participado en colaboración con doctoras como la doctora Leonor Tereso Ramírez, María Luisa Orrea Sueta y Luz Mercedes Verdugo Araujo, profesoras investigadoras de la Facultad de Trabajo Social en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estos 4 trabajos se han realizado a partir del 2017 en distintos espacios de Sinaloa y de Baja California, precisamente en Tijuana. La siguiente, por favor. Estas investigaciones
han ido conformando una serie de etapas en las que hemos analizado el fenómeno del trabajo desde una perspectiva de género. Partimos de la idea de que la dualidad entre la acción y la estructuración permite discutir y entender la construcción del empoderamiento de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida pública y privada, por lo que reconocer la motivación, la intencionalidad y la racionalidad de las agentes en la praxis de su vida cotidiana, pues da pauta para esclarecer este asunto del trabajo. Encontramos que el mercado laboral es un espacio en el que se reproducen las desigualdades sociales, específicamente las derivadas del género, pero al mismo tiempo es una plataforma para propiciar el proceso de la agencia, es decir, motivación, intencionalidad y racionalidad, en el que las mujeres pueden romper las imposiciones de roles y creencias y al mismo tiempo se apropian de espacios y tareas que les han sido negadas, construyendo así su empoderamiento. La siguiente, por favor. El primer estudio de desigualdades por género en la industria alimentaria y un análisis de la escolaridad y la ocupación fue una primera etapa que nos permitió hacer una descripción respecto a lo que pasaba al interior de las industrias del sector alimentario. Así se conforma un análisis con base en el trabajo de Margaret Maruani, en donde ella reflexiona los postulados de Madeline Gilbert sobre las obreras. Establece que las labores que las caracterizan son tareas fraccionadas y repetitivas que las someten a una fuerte presión. También identifica que la industria pues recluta preferentemente a mujeres para este tipo de tareas rutinarias, ya que su rendimiento es superior en ellas. Es decir, la industria les reconoce que tienen cualidades especiales derivadas de las tareas domésticas y que pueden ejecutar varias acciones al mismo tiempo. En el caso de las obreras, el proceso productivo requiere de habilidades que construye la negación de las cualificaciones femeninas. Maruani explica que, aunque no se es consciente de ello, el trabajo industrial recoge e importa de un... No sé si soy yo, es un micrófono que está haciendo un poco de ruido. Bueno, les decía que, pues con respecto a la incursión de las mujeres en el mercado laboral, por ejemplo, las autoras Borderías, Carrasco y Alemani explican que hay un razonamiento circular en que las mujeres se especializan en el trabajo doméstico porque existen bajos salarios, pero al mismo tiempo el bajo nivel salarial que se les otorga es resultado de que su experiencia es solo a dedicarse al hogar y a la crianza de los hijos. De ahí que la inserción diferenciada depende de la división del trabajo según el género, el estatus, el rol social y familiar de las mujeres y del reconocimiento jurídico de la igualdad. Es decir, las desigualdades son resultantes de las construcciones sociales. En el estudio que nosotros presentamos hace algunos años, se hace un análisis descriptivo de las variables escolaridad y ocupación. Los datos fueron recuperados de un censo de 137 personas y 337 mujeres y 339 hombres en 4 industrias alimentarias de Sinaloa. El objetivo fue identificar las desigualdades que por razones de género se presentaban al interior del mercado laboral, con respecto a salarios, puestos y áreas de trabajo. La población en estudio podemos decir que estaba conformada de la siguiente manera. El 72% eran hombres. El nivel de escolaridad del total de la población estudiada era de 41.5 en rezago educativo. Esto es, casi la mitad de la población ocupada en el sector industrial no había concluido su nivel de escolaridad básica. Es casi en la misma cifra de la media nacional. La mayoría de la población se encuentra en un rango de edad de 25 a 34 años y de 35 a 44 años. Pero en esos rangos solo el 27% son mujeres. En cambio, en el rango superior de 45 a 54 años, las mujeres son el 38.6%. Esto es que a mayor edad iba incrementándose la visibilidad de las mujeres en la industria. Esto es que entran a trabajar al sector industrial a una edad mayor. Una de las primeras desigualdades identificada en este estudio fue la incorporación tardía de las mujeres al mercado laboral.
ya que debido a las exigencias asociadas a sus roles socialmente asignados, como la crianza de sus hijos, el cuidado de familiares, las tareas del hogar, repercutía en que se incorporaran en un momento tardío, esto es, después de cumplir con el rol de madre o de esposa. Por eso se explica que el 89.9% de las trabajadoras en ese estudio tenían al menos de 10 años de antigüedad, casi el 90% de la población. La siguiente desigualdad fue la presencia de las mujeres, pues podríamos denominar que había dos tipos de empresas. Empresas modernas con una cultura laboral mucho más centrada en la calidad, la exportación y todo esto. Mientras que había empresas también que denominamos tradicionales. Entonces, en las empresas modernas, la presencia de las mujeres era muy pequeña. En una del 12% y en otra el 22%. Mientras que en el caso de las empresas tradicionales se incrementaba, es decir, en una era el 42% y en otro el 56%. Esto se explicaba porque según los responsables de la contratación, el trabajo industrial es muy pesado y las tareas pues son generalmente masculinizadas. Cargar bultos, manejar autotransportes u operar maquinaria. Así pues, hay varios aspectos que fuimos encontrando respecto a cómo la también era un factor de desigualdad, porque mientras las mujeres, la mayor población de mujeres en rezago educativo se ubicaban en una sola área de trabajo, los hombres, aún con rezago educativo, se ubicaban en distintas áreas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, para esto vamos a tener en cuenta que para el 2017, cuando se realiza el estudio, los salarios, el salario mensual era de 2.401 pesos, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, la distribución por género en las áreas laborales muestra que el 27% de las trabajadoras estaban en el área de administración y el 60.5% en el área de producción. Esto es, casi el total de las mujeres estaban concentradas solo en dos áreas. En el nivel educativo del grupo de mujeres que estaban en el área administrativa, su mayoría tenía que estar en un nivel superior y por eso obtenían ingresos de 3 a más de 4 salarios mínimos mensuales en puestos de auxiliar administrativo, responsable de departamento, facturación, cobranza, contabilidad, etc. Mientras que el 60% de este grupo de mujeres solo tenía menos de 5 años de antigüedad, es decir, podían estar en estos puestos administrativos más tecnificados, pero con mejores salarios, pero a partir de que tenían mayor escolaridad. Por el contrario, las mujeres del área de producción desempeñaban puestos manuales no tecnificados como pesaje y empacado de productos, por lo que el 90% de ellas percibían solo 2 o menos salarios mínimos mensuales. Por ejemplo, en el caso de los hombres, el 32% de estos se encontraban en el área de producción y el 40% en el área de ventas. En el área de producción, únicamente el 33% de los trabajadores tenían un sueldo menor a 2 salarios mínimos, lo que significa que en el área de producción, 3 de cada 10 hombres y 9 de cada 10 mujeres tenían menos de 2 salarios mínimos. Entonces, en términos absolutos y relativos, las mujeres tenían una doble precariedad salarial. La presencia de los hombres en el área de venta y de producción, pues no dependían del todo por el nivel de escolaridad. Como no pasaba con las mujeres. Para las mujeres sí era un requerimiento. La siguiente diapositiva, por favor. Así, a grandes rasgos de este estudio podemos decir que acercarnos a la dinámica interna del mundo del trabajo a partir de la escolaridad como principal variable de análisis nos permite ir construyendo una visión de lo que ahí ocurre y hacer evidente los efectos que comprenden a las condiciones de desigualdad y a las que se enfrentan cotidianamente hombres y mujeres. En el caso de las mujeres, la asignación de puestos y salarios es valorado por su condición de género y por su baja escolaridad. Eso es lo que cuenta para ser asignadas, mientras que en el caso de los hombres no es así. La baja escolaridad para ellos no es decisivo en dichas asignaciones. La siguiente, por favor. El encontrar este tipo de elementos, de datos en este censo nos llevó a hacer un censo parecido en la ciudad de Tijuana. En este censo encontramos, identificamos también en Sinaloa y en Tijuana, mujeres que aún a pesar del rezago educativo podían ser reconocidas con un cierto nivel de posicionamiento laboral, una categoría que fuimos analizando a partir de esos hallazgos.
Entonces se trabaja un estudio con 3 mujeres que fueron identificadas, posicionadas laboralmente, para poder hacer un proceso más reflexivo sobre cómo ellas, frente al mercado de trabajo, logran ese posicionamiento a pesar de las desigualdades. Por ejemplo, Ries y Trout explican que el agente o las agentes, en el caso de las mujeres, a partir de tener contacto con la realidad, en el caso del mercado laboral, pues logran hacerse conscientes de lo que requieren para posicionarse y lo que tienen para ello, además de conocer y entender las percepciones de los otros. En este tono, pues vamos a definir el posicionamiento laboral como el conjunto de estrategias que la población ocupada desarrolla frente a los inminentes cambios del mercado de trabajo, y así vamos a poder establecer una diferencia entre posición y posicionamiento. Es decir, este último implica ubicar no solo un lugar o un nivel de los sujetos en el mercado de trabajo, sino además el reconocimiento que los otros hagan de dicha ubicación. La siguiente diapositiva. Entonces nos vamos a tratar de entender cómo estas mujeres lograron ese posicionamiento y se hace un análisis desde el género sobre el posicionamiento laboral. Tenemos que tener claro que a pesar de los rápidos cambios sociales, tecnológicos y económicos que estos han propiciado que las mujeres abarquen otras ofertas sociales más allá de solo el ámbito familiar, también hay que reconocer que la rutinización de su vida cotidiana provoca ese desplazamiento continuo de identidades en las mujeres, quienes deben cumplir con sus roles establecidos como naturales por su condición de género, pero al mismo tiempo deben desempeñarse en espacios laborales precarios y mal remunerados. Sin embargo, es justamente en el mercado laboral donde se han encontrado nuevas formas de confrontar su situación de vulnerabilidad al potenciar sus capacidades y demostrar sus fortalezas y ubicarse en un estatus laboral de importancia. Este cruce de fronteras de la vida privada a la pública ha permitido que las mujeres posicionarse laboralmente, incluso contra los obstáculos socioculturales impuestos. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, partimos de analizar las historias de vida de las mujeres y encontramos que para que logren empezar o transitar por un proceso de construcción de posicionamiento laboral, enfrentan y sortean distintos factores u obstáculos, como el número de intervalos entre los hijos, que se ve como un factor decisivo para permanecer en el mercado de trabajo, o también el reducir sus aspiraciones profesionales y limitar las posibilidades de las mujeres para asumir nuevas responsabilidades o ascender en las jerarquías del trabajo. Por otro lado, también el cuidado de adultos mayores dependientes y el incremento de tensiones que ocasionan las jefaturas femeninas cuando esto llega a suceder, pues interfiere en las trayectorias laborales de las mujeres. En la incorporación también tienen que sortear la incorporación tardía, es decir, después de que dejaron de adquirir experiencia laboral o una trayectoria laboral, pues empiezan apenas a incorporarse al trabajo. Es además grave también ver el caso de las jefas de familia que pertenecen a estratos más pobres que otras jefas de familia, que no es en estratos económicos menos vulnerables, porque estas se incorporan al mercado laboral pues de una manera precaria. Hay una insuficiencia e incertidumbre en los ingresos, hay una pobreza cultural y también la baja o la inexistente formación profesional, pues lleva a ser otros obstáculos para enfrentar este posicionamiento laboral. Sin embargo, un porcentaje significativo de mujeres que no eligen la actividad familiar no es porque no lo hacen por ser obligadas frente a que quieran solo trabajar, sino por la imposibilidad de resolver las demandas familiares y aún así ante la baja calidad de la demanda de trabajo. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, con base en lo anterior, podemos encontrar, o entre los hallazgos encontramos que desde las dinámicas familiares de las participantes en el estudio se observan circunstancias similares. Estas mujeres tenían ciertas similitudes en cuanto a sus dinámicas familiares al reconocer como motivación para transformar su situación de vida y tomar conciencia de la intencionalidad de sus acciones y del aprendizaje, de los recursos con que contaban y de las circunstancias que querían enfrentar, llevando hacia cabo la agencia de su vida cotidiana con un propósito y en espera de un determinado resultado, el posicionamiento laboral.
Así que encontramos ciertas características, ciertas circunstancias parecidas de estructuras familiares. Por ejemplo, se daban cuenta ellas que el hecho de ser mujer no las iba a eximir de ser las principales proveedoras de sus hogares. Esto es, como ya lo vimos en los primeros datos, un gran porcentaje pues, de mujeres en el mercado de trabajo son jefas de familia, ¿no? Y también compartían la característica de provenir de hogares con una precariedad económica y una baja escolaridad de sus padres. Entonces, si bien solo una de las mujeres explicó que sí logró un nivel de educación superior, esto en una situación más tardía, ¿no? Se daban cuenta las tres de que el bajo nivel de escolaridad complicaba el lograr un posicionamiento laboral. Por otra parte, la escasez de recursos económicos y materiales con que crecieron es una de las circunstancias que las motivó a generar acciones que tuvieron la intención de lograr un bienestar para ellas y sus familias. La forma en que las dinámicas familiares producen y reproducen los roles de género es uno de los principales aspectos que confronta el proceso reflexivo de estas mujeres respecto al trabajo. Y aquí, en el caso de ellas, se observa que no les impusieron tareas feminizadas, sino que tuvieron que desempeñar trabajos dentro y fuera del hogar sin distinción. Entonces, esta situación permitió que ellas se confrontaran y dijeran, lo puedo hacer. Al comparar la valorización que tenían sus familias respecto a la escolaridad y al trabajo, ellas identifican que sus padres pues valoraban que ellas estudiaran para tener lo que ellos no tenían. Pero pasa una situación que se reproduce en todos los sectores, no solo en el laboral. Estas mujeres, cuando eran jóvenes, dieron prioridad más al asunto de la repetición de roles de embarazos a temprana edad, matrimonios jóvenes, matrimonios en la adolescencia. Y eso pues también las llevó a no continuar con la escolaridad. Así, la siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva se muestran algunos beneficios que ellas reconocen como resultado de su posicionamiento laboral. Ellas reconocen que a partir de ese posicionamiento se sienten realizadas de manera personal, ¿sí? También identifican las recompensas económicas que han podido tener a partir de dicho posicionamiento, el reconocimiento de los otros, es decir, que se sienten valoradas, tomadas en cuenta, que se sienten al nivel de los hombres, y otras, por ejemplo, haciendo cosas que no estaban en sus planes. Resulta que yo cuando la encuentro, esta persona manejaba trascabos, camiones de doble caja, todo esto, que su papá se lo enseñó. Le dijo que ella lo podía hacer y ella podía hacer todo lo que hacían los hombres. También reconocen que el reconocimiento o el posicionamiento laboral les da sentido de pertenencia. Entonces, en estos espacios laborales, en sus propias empresas, ellas han podido sentir que han tenido un desarrollo. La siguiente, por favor. Entonces, debemos tener claros que la agencia no es solo un proceso determinado por la simple movilización entre los espacios público-privado, sino que es pertinente acercarse a tener un acercamiento crítico a las posibilidades que tienen los sujetos para incidir en sus propias vidas, con el objetivo de provocar rupturas y avanzar hacia el agenciamiento personal vinculado a lo social, lo que denominaríamos empoderamiento. Entonces, esto nos lleva a empezar otros estudios, a trabajar con otras personas que trabajaban este asunto del empoderamiento, ¿no? Entonces, cuando las mujeres cruzan la frontera ideológicas y físicas del espacio privado al espacio público, pues se generan esas oportunidades y producen un desplazamiento continuo de sus identidades, ¿no? Así el género como categoría de análisis pues es útil cuando logra transversalizar para profundizar la visión no solo de las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres, sino de esos procesos individuales y colectivos en los grupos sociales, en este caso en los grupos de mujeres. De ahí partimos a que existen trabajos en los que hemos participado respecto a jefas de familia que están en una asociación y entonces encontramos, bueno, vamos a ver las mujeres que trabajan y que son jefas de familia o jefas de hogar sobre su proceso de empoderamiento. De ahí resulta una propuesta que se hace respecto a un formato o lo que le llamamos nosotros una propuesta multigradual del empoderamiento.
Esta propuesta han sido revisadas otras, no difiere del todo de otras propuestas de otras autoras, pero sí tiene su propia definición, ¿no? Su propia propuesta. Está de acuerdo con todas las demás autoras respecto a que el proceso de empoderamiento pues es individual y colectivo. Así que la propuesta teórica pues consiste en una espiral que dibuja cada uno de los grados que la mujer puede ir alcanzando. Estos grados pues se reflejan desde el espacio privado al público y están continuamente transitando en ellos. Así es que podría explicar rápidamente cada uno de los grados. Por ejemplo, el grado afectivo, está en el espacio personal y privado, pero consiste en esa autoconfrontación acerca de su situación de opresión. Es decir, quién soy, dónde estoy, y desde dónde puede hacer un análisis crítico de su espacio, su posición, su rol, que ha venido desempeñando como mujer, madre, y cómo esto le ha permitido generar estrategias para visionar su futuro. El grado familiar pues está situado en el espacio privado también, pero tiene un alcance público al materializarse como jefa familiar, es decir, tiene que salir a lo público para poder sostener su jefatura femenina, ¿no? También está el siguiente grado, que es el tránsito de lo privado a lo público. Es ese grado que le denominamos aquí dialógico. Este grado representa la conexión entre los diálogos personal, familiar, privado y público. El diálogo que hay para sí misma, pero que además pondrá al límite sus capacidades estratégicas de negociar, de asociarse con otras mujeres, de construir redes de apoyo, siempre, pero también sigue entendiendo su situación de opresión y de exclusión o de vulnerabilidad debido a su situación como mujer y como jefa de familia, ¿no? El grado siguiente es en el espacio ya privado, que sería el mercado laboral. Lograr un grado de empoderamiento laboral es esa parte de la incorporación de la mujer al trabajo, pero también que ha sorteado, donde ha podido sortear y sobrepasar los obstáculos que le dan las condiciones económicas, culturales del contexto, etcétera. Por ejemplo, tener que sortearse en una realidad de la informalidad, de la falta de seguridad social, de bajos salarios, de flexibilidad en horarios y días de descanso, de excesiva carga de trabajo, de inestabilidad laboral, de escasas oportunidades de desarrollo. Sin embargo, las mujeres que han tenido la oportunidad de posicionarse en estos espacios laborales con mejores condiciones y que disfrutan de su trabajo, pueden llegar a desarrollar un grado de empoderamiento en este espacio. El siguiente grado es el económico. Este grado pues está ligado al anterior, pues que refiere a que la mujer puede tener una autonomía económica, llega a tenerla cuando en su mayoría pues, no la mayoría puede llegar a tenerla debido a que las condiciones laborales pues son precarias. Pero aún así pues logran administrar y a destinar su salario para su propio bienestar y el de su familia. Y entonces ya puede considerar un grado de empoderamiento económico. Todos los obstáculos para que sea el grado ideal de empoderamiento económico pues tienen que ver con situaciones estructurales, culturales, políticas, económicas de nuestro país y nuestra realidad, ¿no? También hay un grado legal de empoderamiento que tiene que ver con el ejercicio de sus derechos humanos, ¿no? Y que difícilmente las mujeres, y en el caso particular de las jefas de familia o madres solteras, pues todavía se ve más complicado. Otra de las condiciones por las que las mujeres no exigen sus derechos es por los procesos ineficientes de parte de las instituciones y además por la falta de perspectiva de género, tanto en los procesos como en el personal o las personas que atienden las instancias. Y esto va conformando una serie de violaciones a sus derechos humanos, ¿no? Pero por eso es un grado mucho más alto de empoderamiento, cuando se logre respetar y validar todos los derechos humanos, ¿no? El grado más alto de empoderamiento es el grado de empoderamiento político, ¿no? Es más complejo, pues se trata de espacios controvertidos donde la figura masculina es la que está posicionada frente a las estructuras de poder, delegando a las mujeres, pues solo los estratos más bajos. No obstante que hay mujeres que han llegado a lugares de poder y de toma de decisiones, es necesario también aclarar que muchas de ellas solo están consideradas en esos espacios para cumplir con cuotas de género. El empoderamiento
político real consiste en que una vez que las mujeres llegan a los lugares de poder, se pueda hacer uso de su voz para demandar por la igualdad y la equidad de género de todas las mujeres, a fin de lograr estabilidad social y con ello, pues, disminuir la opresión hacia ellas. Entonces, este es el ir encontrando mujeres posicionadas laboralmente, después con esta característica de ser madres solteras o jefas de familia, jefas de hogar, no necesariamente también madres solteras, sino jefas de hogar, pues nos llevó a hacer un estudio todavía más profundo sobre cómo lo hacen. Y ya de manera más teórica nos lleva a profundizar un modelo sobre este asunto. El hecho de que la propuesta de empoderamiento, aquí como se presenta en espiral, no se presente de manera lineal, es con la finalidad de considerar que no es un proceso automático ni que está determinado por condiciones igualitarias para todas las mujeres. Tampoco implica, creo que se va a apagar mi computadora, allá. Tampoco implica que un grado de empoderamiento lleve al otro. No se avanza automáticamente en ellos, ¿no? Sino que puede haber retrocesos, avances, conforme las condiciones culturales, políticas y socioeconómicas, pues, de cada mujer. La siguiente diapositiva, por favor. En conclusión, este estudio, este apartado en el que nosotros trabajamos con las mujeres de la Asociación de Jefas de Familia, plantea que cuando en una mujer existen ciertos grados de empoderamiento, se provoca al mismo tiempo una ruptura de cotidianidades. El actuar de estas madres solteras, jefas de familia, pues empieza a cambiar en un principio en un nivel subjetivo y de manera individual, pero posteriormente ya representándose en lo colectivo. A pesar de que las mujeres con la totalidad de la responsabilidad de dirigir sus familias se encuentran en situaciones de dobles hasta de triples jornadas, también es cierto que hay mayor apertura para ellas al distribuir los roles o al tomar decisiones y tener una mayor libertad de movilización y de asociación, incluso al controlar sus espacios, sus tiempos, sus recursos, pues ellas pueden administrarse mejor. Eso les proporciona estabilidad emocional e independencia. La siguiente diapositiva, por favor. Ya para concluir, no sé cuánto tiempo llevo, pero bueno, posteriormente pues al diseño que presentamos, se trabaja un modelo teórico mediante una coordenada metodológica que es resultado pues de un análisis más profundo y teórico sobre la investigación, en donde el modelo presenta 4 cuadrantes: el de exclusión, vulnerabilidad, inclusión, interacción, cuadrantes por los que va a ir transitando una mujer para el empoderamiento. Es como ellas, las mujeres en estudio, lo hicieron. El primer cuadrante, que es del punto A al B, el discurso y la plática de la maternidad, con el punto B, el aprendizaje de procesos culturales, tiene que ver con ese momento en el que se entiende que el aprendizaje está representado por la herencia social que continúa permeando la vida de las mujeres. Es esa legitimación de los roles maternos que generan procesos subjetivos y que van condicionando su vida. Por ello, hay mujeres que plantean que es su vida de acuerdo a esos lineamientos. Entonces, ellas van a desarrollarse o tratar de buscar un posicionamiento laboral o avanzar en un grado de empoderamiento, pero en función de su maternidad, ¿no? En cuanto, aun cuando el tener hijos o hijas no está dentro de los planes personales de algunas mujeres, es la sociedad, pues, quien les recrimina el no tenerlos, como sinónimo de fracaso a la figura que representa a la mujer. Eso pues se vuelve una paradoja. Por un lado está la recriminación por no cumplir con el rol materno y por el otro lado pues la modernidad va presentando una plataforma de nuevas formas de convivencia social, de estructuración familiar, etcétera, donde se exige una familia con menos miembros dadas las condiciones del contexto, ¿no? Entonces, esos nuevos prototipos de familia pues están enmarcados en una sociedad global que acepta las nuevas formas de representación de maternidad. Esto es en el caso de las madres solteras, ¿no? Precisamente uno de los enfoques que plantean que las mujeres está ligado, que el desarrollo de las mujeres está ligado al trabajo, al trabajo remunerado, es precisamente el de empoderamiento. El empoderamiento dice que el desarrollo de las mujeres puede darse precisamente porque se incorporan al trabajo, debido a que las transformaciones de la maternidad pues son productos de sus experiencias y trayectorias laborales, es decir, van conformando una nueva realidad de cómo ser madre y cómo ser también
una profesional o una trabajadora. Por ello, la racionalidad de las madres solteras es importante, que lo pudimos rescatar para generar este modelo. Entonces, el segundo cuadrante pues tiene que ver con pasar a unos procesos de aprendizaje hasta un conjunto de saberes. Este momento es donde las mujeres, se argumenta que aquí es el proceso en donde se generan capacidades, es decir, aprendizajes arraigados por mucho tiempo, pero sorteando, perdón, estos aprendizajes que por mucho tiempo no le permitieron generar esa sensación de libertad, pero que en realidad, pues, detiene la lucha de las mujeres por revelarse al rol materno. Entonces, la mujer aprende a sortear esos aprendizajes heredados, ya establecidos, ¿no? A partir de las capacidades que logra desarrollar. Y estas capacidades pues le van a permitir transitar, negociar y construir redes de apoyo, fortalecerse para el desarrollo en el ámbito público. Otro de los aspectos que deriva de la generación de capacidades es la construcción de afectos positivos, es decir, aquellos que generan bienestar. Permite establecer diálogos, estrategias, encaminarse hacia el empoderamiento de una forma positiva y despojarse, difícilmente se hace, pero despojarse de los afectos negativos. Esto es los fracasos, sentimientos de inferioridad que se van agudizando y perpetuando debido a las desigualdades sociales y a esas brechas de las condiciones de género, ¿no? Dentro del mismo espacio laboral, esas brechas salariales, esas brechas en el desarrollo de hombres y mujeres, pues van dejando estos afectos negativos que son los que debe de ir rompiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Marcela Lagarde explica que esa invisibilidad que se le da a esos roles que se le asignan a la mujer, por ejemplo, en el cuidado de los otros, pues es parte de la violencia simbólica que las tiene sumisas en un mundo donde quien tiene el poder tiene el dinero y, por lo tanto, las posibilidades de éxito. En esa lógica, es común considerar que el cuidado de los hijos e hijas se puede resolver mediante redes institucionales como las guarderías de gobierno. No obstante, estas regularmente no cumplen con las necesidades de las madres en tiempos, atención, cuidados, etc. Mientras que los problemas estructurales de los programas de apoyo a mujeres de jefas de familia son exigentes y aparte de difícil acceso. Para las mujeres que no cuentan con redes de ningún tipo, tienen que aprender a resolver solas la situación. Aún así, dando todo esto, hay mujeres que van transitando por estos grados de empoderamiento. El tercer cuadrante tiene que ver con ya la conjunción de sus saberes y sus estrategias. Estas capacidades, pues, las han llevado a que puedan posicionarse laboralmente y no depender solamente de esa iniciativa de querer ser exitosas, sino de experimentar al mismo tiempo la satisfacción de serlo, de ser triunfadoras, etc. Y eso pues va dando una motivación, lo que decíamos, una reflexión, primero sobre lo que es su situación, luego una motivación para la acción. Oliveira y Araiza consideran que el salario permite la autonomía y la independencia, además de un aprendizaje y distribución de sus recursos. Es decir, la mujer empieza a generar unos aprendizajes y capacidades respecto a cómo administrarse y administrar sus tiempos, al mismo tiempo que genera nuevas dinámicas familiares, es decir, donde distribuye el trabajo, distribuye los roles a sus miembros, a los miembros de su familia, en este caso hijos y ella como madre, ¿no? Y esto pues va formando nuevas enseñanzas a los miembros y creando hogares con mayor libertad de opinión. Por otra parte, la libertad asociativa, ese transitar, esa libertad de ir, venir, asociarte, dialogar, pues les permite a las mujeres manifestar su proceso de empoderamiento, tener beneficios a corto y a largo plazo y acompañar a otras mujeres en ese proceso. Finalmente, el cuarto cuadrante, que ya sería el proceso de empoderamiento final, pues nos permite entender al empoderamiento como una categoría que visualiza las capacidades, libertades, derechos, decisiones y estrategias que desarrolla las mujeres para salir de su situación de vulnerabilidad.
el empoderamiento inevitablemente implica adquisición de poder, pero no en su forma coercitiva, sino en un poder dialogante, poder sobre la persona misma, sobre los recursos que posee, ya sean materiales o inmateriales, y que estos sean usados para el bienestar propio y ayudar a otras personas. Entonces, en ese último cuadrante, al transitar entre el proceso individual y el colectivo, se le llamaría empoderamiento dialógico. Aquí sucede que el principal temor de las mujeres puede estar representado en atreverse a dialogar con los otros, pero no habla como un temor psicológico, sino como un temor de romper con lo estructuralmente o socialmente impuesto. Así, la colectividad de las mujeres y la creación de redes de apoyo les permite hacerse visibles, tomar decisiones en conjunto y en torno a sus necesidades. Asociarse, pues, significa para ellas tener voz e invitar a otras mujeres a comenzar a dialogar y confrontar el sistema opresivo, patriarcal, que subestima sus potencialidades e invisibiliza su apariencia y su presencia en el espacio público y político. Finalmente, los hogares monoparentales, tenemos que tener claro ahí, que están conformados por madres, hijos e hijas, están representando grandes retos estructurales en donde la mujer pasa a ser protagonista principal de la familia. Este protagonismo de las jefas de familia representa la oportunidad para hablar del empoderamiento como una estrategia que las debe a desarrollar desde un nivel individual y colectivo. Sin embargo, es necesario para ello cuestionar los roles naturalizados de la mujer dedicada a los quehaceres del hogar y cuidados familiares, y las implicaciones de una doble presencia debido a su participación en el espacio laboral remunerado. Es un desgaste físico, intelectual para esto, ¿no? Ya voy a terminar. Una vez analizada esta movilización en distintos espacios y la responsabilidad que conlleva para las jefas de familia, se puede considerar si se generan o no procesos de empoderamiento en diferentes grados. Esto es, no todas las mujeres pueden desarrollar estos procesos bajo las mismas circunstancias y bajo las mismas experiencias tampoco. Es necesario considerar los espacios, las oportunidades, los desafíos que enfrentan cada una de las mujeres, los discursos sociopolíticos, entonces, sobre el empoderamiento de las mujeres, así como las propuestas para el estudio, pues resultan todavía generales. Sin embargo, para el estudio de dichos procesos en mujeres en condiciones de mayor desventaja, como las madres solteras, jefas de familia, es necesaria una propuesta viable y que visualice con mayor detenimiento la posibilidad que tienen de desarrollar. A partir de el trabajo con ellas, el análisis que se hizo de su realidad, de su proceso de empoderamiento, es que se genera este módulo. Pues hasta aquí llegaría para comentar, porque ya se hizo muy largo esto, pero es así como una presentación de los diferentes. La siguiente, por favor, creo que ya es la última. La siguiente es una recopilación de los trabajos por los que he transitado, de los que he colaborado, y que han ido permitiendo ir haciendo una visión todavía más amplia, como una onda que se va expandiendo de un asunto, ¿no? Que es la mujer y el trabajo. Entonces, creo que es muy oportuno que lo valoremos, que reflexionemos sobre esto, sobre todo ustedes que están formándose como próximos profesionales en derecho, pues existen diversas situaciones desde lo público y desde los derechos humanos, desde lo político, perdón, y los derechos humanos, que se requiere de trabajar para tener esa plataforma que propicie el empoderamiento de las mujeres. De mi parte es todo. No sé si alguien quiere hacer alguna participación, o Carlita, ¿cómo es el proceso? Muchísimas gracias por su participación, doctora Carrillo. Creo que justamente como usted menciona, es muy oportuno, muy pertinente reflexionar sobre estos temas justo en el marco del Día Internacional de la Mujer. La verdad que fue una charla bastante enriquecedora y estoy segura que por aquí habrá algunas preguntas.
De igual manera, les invito a las y los participantes a que pueden levantar su mano en caso de querer hacer uso de la voz o, por su parte, escribir alguna pregunta por medio del chat. Y estos temas, chicos, son pertinentes para el caso de ustedes. Hay reformas laborales que son muy, se están presentando actualmente, pero que necesitan ser analizadas también desde la perspectiva de género, ¿no? Entonces, ustedes que están en derecho, pues es importante que trabajen en este asunto. Bueno. Aquí hay una pregunta, dice, ¿esta grabación se va a subir a la plataforma de YouTube, al canal de la facultad? Por aquí hay felicitaciones, doctora Teresita, dice excelente exposición. Gracias. Aquí agradecen la información. Hay una página oficial de este programa. Pueden seguir las redes de la Facultad de Derecho. Está Facebook, está por ahí Instagram, Twitter, YouTube. Aquí se leen felicitaciones, doctora. Gracias. A ver, voy a ver si por acá más abajo se me está cargando el chat. Voy a ver si se me está cargando alguna pregunta. Dice que les deja muy bien informados, doctora. Espero que pronto pueda estar por allá, me invites, Carla, y ya platicamos más cercano con los alumnos y las alumnas. Por supuesto que sí. Claro que sí, siempre será bienvenida, doctora. De hecho, yo sí quería preguntarle algo, aprovechando ahorita que hay puras felicitaciones aquí en el chat, agradecimientos. Doctora, si nos pudiera a lo mejor comentar cómo fue su experiencia, digamos, realizando esta investigación con relación a la información que ustedes, digamos, recogían por parte de las entrevistadas, cuáles eran, digamos, datos que llamaron su atención, algo a lo mejor por ahí curioso, relevante. Sí, claro. Sí, mira, precisamente el analizar empresas del sector industrial en Sinaloa, pero también acá en Baja California, nos damos cuenta de cómo las mujeres que lograban empoderarse independientemente de su situación de rezago educativo, compartían características, compartían circunstancias de vida, ¿no? Como el migrar de una ciudad a otra, del campo a la ciudad. Entonces conocemos el contexto de la frontera en el que hay población migrante interna y externa, ¿no? Y entonces se vuelve una situación potencial el hecho de vivir ciertas circunstancias por las que tienes que emigrar y se vuelve una situación potencial para algunas mujeres o debería ser para todas las mujeres el cambiar y transitar de una realidad a otra, pero aquí el problema es en todos los conflictos de violencia, de inseguridad en el que viven las mujeres. No es tan fácil sobresalir y solo centrarnos en el asunto del posicionamiento laboral y del empoderamiento si no analizamos asuntos de violencia. Estas entrevistadas, jefas de familia, decían la decisión, la decisión de tener hijos venía de toda esta herencia, muy jóvenes, de ser madres, ¿no? Y que con eso se iba a resolver su vida. Pero cuando enfrentan la realidad, una realidad violentada por esas parejas, tuvieron que tomar la decisión de ser jefas de familia, madres solteras,
y ser las responsables de la crianza y de la manutención de sus hijos. Entonces, aquí el asunto es más complejo, no solo un asunto de desigualdad así, sino un asunto de falta de seguridad, de justicia y de cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. Muchísimas gracias. Por aquí hay una pregunta. Dice, ¿qué sugiere usted para erradicar la violencia de género? Pues lo que estamos haciendo desde la escuela, mi trabajo está en la educación superior, aquí estamos todos en este asunto, tiene que ver con convivir y educarnos para eso, para la igualdad de género, para el respeto de los derechos humanos. A veces hay un asunto de confrontamiento entre si el feminismo y esto y lo otro, y mucha gente no quiere escucharlo porque se prejuicia al respecto, se está prejuiciado al respecto, cuando no tendríamos que estar discutiendo si necesitamos igualdad o no, qué se debería de hacer. Entonces es un asunto de educación, pero en todos los espacios. O sea, no podemos hablar de una responsabilidad para la escuela, para la universidad, para los diferentes niveles educativos, de ser quienes eduquen a la población. No podemos hablar solo de los medios de comunicación, no podemos hablar solo de ciertos espacios, es todo, la familia, la iglesia, pero sobre todo acercarnos a convivir y discutirlo de manera más abierta, no prejuiciados. A veces los prejuicios son los que nos limitan a escuchar a los otros y a negar las necesidades de los otros o de las otras, ¿sí? Entonces, creo que ya no se puede vivir en un mundo en el que nos cerremos, y menos si estamos en un nivel de educación profesional, ¿sí? Y ustedes en el caso Los de derechos, interesados pues, y sus representantes legítimos podrán comparecer de agendas políticas, de agendas que una de marcos movilización legales se de los pueda países, de manera internacional y de manera local, ¿no? Y lo van a enfrentar, si no lo enfrentan en la parte como un área de derechos humanos, lo van a enfrentar como un área de justicia para quienes se vayan por la parte penal, ¿sí? O jurídica del derecho. Van a enfrentar la realidad con las cifras, que yo no me centro en eso, no las manejo, pero las cifras tan altas de feminicidios, de violencia doméstica, etcétera, ¿no? Entonces, es una responsabilidad de todos este asunto. Política, educativa y familiar y cultural. Muchas gracias, doctora Teresita Carrillo. Por último, hay aquí un comentario en el chat. Dice, ¿alguna vez se topó con alguna historia en particular que le haya marcado de alguna manera? De hecho, todas esas historias, todas, cuando las localicé, era sorprendente. Era sorprendente cómo les digo, yo volteo y veo que es una mujer la que está moviendo ese aparato tan grande. Y voy y me le acerco y le digo que qué es lo que hago, que estoy haciendo investigación, que me gustaría conocerla, que podemos hablar. Y lo que puede marcarme en esto es cómo el espacio laboral, por eso le titulé así la charla, puede ser determinante para romper con esos esquemas que nos tienen impuestos a las mujeres, romper con esas desigualdades, con esa violencia. Es una posibilidad. Mientras que lo que identificaba en estas mujeres es que no han podido romper con estas cuestiones heredadas de aceptación de la violencia, de aceptación de una vida, de conformar una vida familiar a edad muy joven, cuando todavía no lo quieren hacer, sino que es una situación de reproducción de estos roles de matrimonios jóvenes, embarazos jóvenes, y de esperar por años. Esperaban todas ellas, las 7 mujeres de la Asociación de Padres de Familia, y las mujeres que conocí en Tijuana y que conocí en Tijuana, empoderadas laboralmente, tenían la característica de que su situación de pareja tuvo que pasar por todo un conflicto de violencia. Entonces a mí me marca el hecho de que no podamos todavía conformar esta educación de hombres y de mujeres que quieran conformar relaciones sanas, positivas, que potencialicen al otro,
sean mujeres, sean hombres, sean de cualquier tipo, ¿no? Entonces, eso, todas ellas pasaron por esto, golpes, violencia, miles de cosas. Entonces yo me sorprendía cómo todas podían ser admiradas, respetadas en el ámbito laboral, pero no en el ámbito de pareja, ¿no? O familiar. Muchísimas gracias, doctora Teresita. La verdad es que ha sido muy enriquecedora su participación, su charla. Le agradecemos muchísimo su participación, su ponencia. A continuación me voy a permitir compartir mi pantalla de nueva cuenta con la finalidad de proyectarles el reconocimiento. Alexa, tu micrófono está prendido, porfa, si lo puedes apagar. Muy bien, ahí pueden visualizar ya mi pantalla. Sí. Perfecto. Sí, ya, compañera. Muy bien, me voy a permitir leerlo. Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Tijuana, otorga la presente constancia a Teresita del Niño Jesús Carrillo Montoya por su excelente conferencia El mercado laboral, un espacio de doble estructuración, reproducción de desigualdades y construcción del empoderamiento de las mujeres, impartida a la comunidad académica y estudiantil en el marco de las actividades del Día Internacional de la Mujer, organizado por esta facultad. Atentamente, doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, directora, Tijuana, Baja California, a 8 de marzo del 2021. Muchas gracias. Un saludo para todas y un agradecimiento a la comunidad académica y a la directora por su invitación. A los jóvenes y a las Muchísimas jóvenes, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Sigan Nos vemos pendientes de pronto. los eventos.